En el mundo de las carreras de resistencia, todos te dicen que las 24 horas de Le Mans son el desafío definitivo. Le Mans es un circuito moderno, bien pavimentado, con millones invertidos en su infraestructura. Una pista de cristal. Si cruzas el charco y viajas a los pantanos de Sebring, Florida, encuentras algo completamente diferente. Una pista que no fue diseñada para correr sino para lanzar bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Placas de concreto agrietadas, remendadas con asfalto barato, rodeadas de lagartos, calor asfixiante y fanáticos al borde de la locura. Bienvenidos a las 12 horas de Sebring. Hay un viejo dicho que los mecánicos repiten cada marzo: Sebring destruye a los coches para que Le Mans no tenga que hacerlo. 12 horas aquí castigan más la suspensión y la caja de cambios que 24 horas en Francia. Para entender el castigo físico que es Sebring, tienes que entender de qué está hecho. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos construyó el Hendricks Army Airfield en medio de la nada en Florida. Era una base de entrenamiento masiva para los pilotos de los gigantescos bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberate. Para soportar el peso de estos monstruos de acero cargados de bombas y combustible, vertieron millones de toneladas de concreto en enormes placas cuadradas unidas por juntas de expansión. Construyeron para la eternidad. Cuando la guerra terminó, la base fue abandonada. El monte empezó a tragarse el concreto lentamente. Pero en 1950, un ingeniero aeronáutico ruso-americano llamado Alec Ullman visitó el lugar. Era un fanático apasionado de las 24 horas de Le Mans y vio algo que nadie más vio en esas pistas llenas de maleza: el circuito perfecto para traer las carreras de resistencia europeas a América. Ullman convenció a los oficiales locales y organizó la primera carrera de 6 horas en la víspera de Año Nuevo de 1950. El evento que cambiaría la historia arrancó en 1952, la primera edición oficial de las 12 horas de Sebring. Los europeos se rieron. Pensaron que era un chiste americano. Ferrari, Aston Martin y Jaguar mandaron sus coches esperando un paseo por el parque. Lo que encontraron fue una pista de 8 kilómetros delimitada por fardos de heno y barriles de aceite vacíos, con un calor tan húmedo que hervía el líquido de frenos en la primera hora. Las suspensiones de los delicados coches europeos se hacían pedazos al golpear las juntas de concreto de los bombarderos. Sebring había reclamado sus primeras víctimas mecánicas. La fama de carrera más destructiva del mundo estaba en construcción. Avanzamos a la década de los 60. Sebring ya no era una broma, era una fecha obligatoria en el Campeonato Mundial de Marcas de la FIA y el ring de boxeo donde se libraba la guerra más grande del automovilismo, Ford contra Ferrari. Enzo Ferrari dominaba con sus 250 Testarossa y 250 GTO, pero Ford estaba inyectando millones de dólares para aplastar a los italianos con su nuevo misil, el Ford GT40. Pilotos de la talla de Ken Miles, Dan Gurney, Bruce McLaren y Mario Andretti se enfrentaban aquí antes de ir a Le Mans. Si el coche sobrevivía las 12 horas de Florida, estaba listo para Francia. Pero Sebring no perdona, y la edición de 1966 es recordada como el día más oscuro de la pista. Las medidas de seguridad eran prácticamente inexistentes. Los aficionados se paraban literalmente a centímetros de los coches que pasaban a 250 km por hora, separados por nada más que una cinta o unos fardos de paja. No había muros, no había guardarraíles, no había nada entre los coches y los postes telefónicos, los árboles y los almacenes que bordeaban la pista. El primer golpe llegó a media carrera. El piloto canadiense Bob McLean, al frente de un Ford GT40 privado, se acercó a la horquilla cuando los frenos traseros se bloquearon. El coche giró sin control, golpeó un poste de telégrafo, volcó varias veces y estalló en llamas al caer en una zanja. McLean murió en el acto. Horas más tarde, con 2 horas para el final, el infierno se abrió de nuevo. Mario Andretti pilotaba el Ferrari 365 P2 del North American Racing Team cuando el mecanismo del cambio de marchas falló de forma abrupta, bloqueando las ruedas traseras y haciendo girar el coche en medio de la recta del almacén. Don Weste, que venía a fondo en su Porsche 906, intentó esquivar al Ferrari en giro pero colisionó con él. El impacto catapultó al Porsche fuera de la pista hacia un grupo de espectadores que estaban en una zona donde el público no tenía permitido estar, y el coche se estrelló contra uno de los almacenes que daban nombre a la recta. En total, 5 personas perdieron la vida ese día de 1966, más que en los 15 años anteriores de historia del evento combinados. La carrera no se detuvo.
Al final de esas 12 horas manchadas de tragedia, Ken Miles y Lloyd Ruby cruzaron la meta primeros en el Ford GT40X1, el famoso roadster de aluminio sin techo. La tragedia forzó a los organizadores a rediseñar el trazado, eliminar las curvas Webster, alejar al público y construir barreras reales. Sebring tuvo que aprender a coste humano lo que Le Mans ya había aprendido una década antes. Dejemos atrás la gloria deportiva y el drama mecánico por un momento, porque nos vamos a meter de lleno en el lodo. Bienvenidos a los salvajes años 70 y 80, la época donde la sigla del campeonato americano, IMSA, significaba en secreto, según los propios mecánicos, Asociación Internacional de Contrabandistas de Marihuana. Y te aseguro que no era una broma de Paddock. En el asfalto tenías prototipos escupiendo fuego, pero detrás de los boxes, la verdadera película era de la mafia dura. Imagina esto, equipos privados totalmente desconocidos, sin un solo patrocinador pintado en el capó, aparecían de la nada en Florida con tráileres llenos de motores nuevos y repuestos inalcanzables, humillando y destrozando a los equipos oficiales de fábrica como Porsche, Jaguar y BMW. ¿Cuál era su secreto técnico? Dinero infinito en efectivo, lavado directamente del narcotráfico a gran escala. El descaro más grande se dio en 1979. Los hermanos Whittington querían conducir el primer turno en Le Mans a toda costa, pero el dueño del equipo alemán se negó. ¿La respuesta de los hermanos? Abrieron una maleta deportiva en el garaje, sacaron $200,000 en efectivo y compraron el coche ahí mismo, sin contratos. Luego tenemos el caso del intocable Randy Lanier y su equipo Blue Thunder Racing. Un piloto que de repente humilló a todos los gigantes de la parrilla. Su presupuesto infinito provenía de contrabandear en secreto 300 toneladas de droga por el Caribe usando flotas de lanchas rápidas. El Paddock de Sebring se convirtió pronto en una escena del crimen internacional. Vimos a millonarios como John Paul Sr. dispararle a un testigo federal y huir a Suiza. Lanier fue cazado por el FBI, arrestado y condenado a cadena perpetua. Pero aquí está el giro oscuro que la mayoría de los fanáticos ignora. Aunque la leyenda urbana del motor dice que Lanier salió libre en 2014 usando un vacío legal mágico sin delatar a nadie. Los archivos desclasificados del Tribunal Federal revelan una verdad mucho más fría. Fue liberado bajo la infame Regla 35. ¿Qué significa eso en la justicia americana? Que Lanier hizo un trato secreto. Cooperó y entregó información a los federales. La época más salvaje, criminal y mafiosa del deporte mundial se desmoronó desde sus propios cimientos, demostrando que en el infierno, hasta los peores villanos terminan firmando un pacto para salvar su propio pellejo. Hagamos una pausa en la historia para entender por qué esta pista sigue siendo tan destructiva hoy en día, incluso con los coches más avanzados del mundo. La culpa la tiene la superficie. La pista actual tiene 6.02 kilómetros y 17 curvas. Gran parte del trazado todavía utiliza las placas de concreto originales de los bombarderos de los años 40. No es una decisión de descuido, es una decisión deliberada. El lema oficial no oficial de Sebring entre los equipos es simple: respeta los baches. En la Fórmula 1, si hay un bache de 3 milímetros, los pilotos lo reportan y exigen que reasfalten. En Sebring, los coches saltan por los aires en las transiciones entre el concreto viejo y los parches de asfalto nuevo. Entre cada placa de concreto hay una junta de dilatación. Cuando un coche moderno de fibra de carbono pasa encima, el chasis cruje con impactos que los ingenieros miden en fuerzas G. Si los ingenieros bajan demasiado la suspensión para mejorar la aerodinámica, el fondo del coche golpea el concreto y el piloto pierde el control. Si suben demasiado la suspensión, el coche se vuelve inestable en las curvas rápidas. Es un equilibrio del infierno que cada equipo tiene que resolver de forma diferente. La última curva antes de la recta principal, la curva 17, es la más temida. Es una curva larga, rápida y, en las últimas horas de carrera, completamente en la oscuridad. El suelo son placas de concreto rotas que hacen rebotar el coche lateralmente mientras el piloto intenta mantener la velocidad. Después de 11 horas de carrera, con la columna vertebral comprimida y las manos llagadas por la vibración constante del volante, tomar esa curva a más de 200 km por hora al borde de un muro requiere una concentración que ningún simulador del mundo puede entrenar completamente. ¿Por qué no repavimentan la pista entera con asfalto liso? Porque si lo hacen, Sebring pierde su razón de existir. Los equipos, los pilotos y los fanáticos lo saben. Los baches son el alma del evento.
A principios de los años 2000, la American Le Mans Series fue creada y los monstruos europeos invadieron Florida nuevamente con otro nivel de recursos y tecnología. Esta fue la era del Audi R8 LMP, un prototipo de cabina abierta que ganó las 12 horas de Sebring años consecutivos, con pilotos como Tom Kristensen, el hombre que más veces ha ganado esta carrera en la historia. Pero la verdadera revolución llegó en 2006. Audi se presentó en Sebring con el R10 TDI, un prototipo impulsado por un motor V12 turbodiesel. El mundo del automovilismo se burló. ¿Un coche diésel en una carrera de resistencia? ¿El motor que usan los camiones de reparto? Cuando el R10 salió a la pista, causó desconcierto. No porque fuera ruidoso, sino porque era casi silencioso comparado con cualquier coche de gasolina. Los mecánicos en el muro de pits no podían escucharlo llegar, solo escuchaban el viento y el roce de los neumáticos contra el concreto. Ese silencio fantasmal escondía un torque tan monstruoso que destrozaba las cajas de cambios en las primeras pruebas. Con Kristensen y Alan McNeice al volante, el R10 ganó en su debut absoluto en competición. Audi demostró que el diésel no solo era viable en las carreras de resistencia, sino que era el arma definitiva para este formato. El éxito del R10 en Sebring abrió el camino para su victoria en Le Mans ese mismo año, cambiando la historia del automovilismo de resistencia para siempre. La respuesta llegó de Peugeot con su 908 HDI FAP, otro prototipo diésel brutal. Los años siguientes fueron una guerra tecnológica pura entre dos marcas europeas que rebotaban en el concreto de Sebring mientras destruían a cualquier competidor de gasolina que intentara seguirles el ritmo. No puedes entender Sebring si solo hablas de los coches. La verdadera leyenda de esta carrera está del otro lado del alambre de púas. En Le Mans, los franceses beben vino y comen queso en el paddock con cierta elegancia. En Sebring, los fanáticos americanos construyen una zona anárquica conocida como Green Park, el Parque Verde. Es un campamento gigante en el interior de la pista que se asemeja al apocalipsis de Mad Max, mezclado con el festival de Mardi Gras. La gente llega en casas rodantes semanas antes de la carrera para asegurar su lugar. Dentro del Green Park construyen torres de andamios de 3 pisos para ver la pista, instalan tinas de hidromasaje en las cajas de las camionetas, montan escenarios de música en vivo y traen sofás viejos que se saben condenados desde el momento en que entran. La tradición manda que cuando termina la carrera, los fanáticos incendian esos sofás y las estructuras de madera en inmensas hogueras que se ven desde kilómetros de distancia. La carrera no huele solo a gasolina de competición y caucho quemado. Huele a barbacoa, a cerveza caliente y a pólvora. Para los pilotos europeos que llegaban a correr concentrados en la estrategia de carrera, el choque cultural era mayúsculo. Conduciendo a 250 km por hora en la oscuridad de la madrugada de Florida, al pasar por las curvas lentas del infield. El humo de las barbacoas entraba a la cabina y podían ver a fanáticos semidesnudos iluminados por las hogueras. Sebring es el automovilismo en su estado más primitivo y auténtico. Aceleramos el reloj y caemos de golpe en la ultra tecnológica temporada 2026. Por fin se logró el milagro que los verdaderos fans pedían a gritos, alinear las reglas de América y Europa para desatar la nueva era dorada de los prototipos GTP y hipercars. Hoy, la parrilla es una guerra fría de ingeniería aeroespacial con presupuestos corporativos infinitos. Tenemos a los pesos pesados dándolo todo. Cadillac, haciendo temblar físicamente las gradas y escupiendo fuego con su violento motor V8 americano. Acura, cortando el aire con su aerodinámica ultra afilada. Porsche y BMW, lanzando ofensivas mundiales calculadas, metódicas y letales. Pero la estrella absoluta que se roba las cámaras es el majestuoso Aston Martin Valkyria AMR-LMH. En un mar de prototipos híbridos atascados de baterías pesadas y recargas silenciosas, el Valkyrie rompe la noche con el aullido salvaje de un motor V12 atmosférico de 6.5 litros hecho por Cosworth. Es el único hiperauto legítimo derivado de un coche de calle con las agallas para pelearle a los nacidos en túneles de viento. Lo irónico es que este motor es tan brutal que las reglas lo tuvieron que amordazar. Mientras la versión de calle llega a unas irreales 11.000 revoluciones por minuto, al de carreras le pusieron un bozal digital a 8.400 revoluciones por minuto para generar, solo, 680 caballos y cumplir con la paridad técnica. Pero mientras los demás sufren con delicados sistemas híbridos que colapsan con los baches fuertes, el Valkyrie mandó la complejidad eléctrica a volar y apostó por la vieja escuela, furia puramente mecánica. ¿El lado sarcástico y poético de tanta tecnología alienígena y de fibra óptica?
El peor y más letal enemigo en la pista sigue siendo el mismo muro gris de 1952. Un solo salto agresivo contra las rústicas juntas de concreto, vaciadas por soldados en 1941, basta para fracturar un chasis que vale cifras astronómicas, dejándolo muerto a un lado de la recta sin rescate posible. La cumbre del intelecto humano y automotriz sigue siendo ejecutada sin piedad por los escombros de una vieja base de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. A Sebring le da exactamente igual cuántos millones gastes en simular tu coche perfecto, la vieja pista no le hace descuentos a nadie. Las 12 horas de Sebring no tienen el glamour internacional de Le Mans. Aquí no hay alfombra roja, no hay celebrities de Hollywood en el paddock, no hay cenas de gala. Solo hay concreto agrietado, pasto quemado, lagartos cruzando la pista en la noche y fanáticos con la cara pintada durmiendo en el pasto. Pero si le preguntas a cualquier piloto profesional del mundo qué carrera le da más miedo y más respeto, la respuesta se repite con consistencia inquietante. Le Mans es un examen universitario de resistencia, con todo bajo control. Sebring es una pelea callejera en un callejón sin salida donde las reglas las pone el concreto. En un deporte que se vuelve cada vez más controlado, más digital y más predecible, el concreto roto de Sebring sigue destrozando millones de dólares en ingeniería cada marzo. Y eso, en el mundo del automovilismo moderno, es exactamente lo que necesitamos.